Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Reales 0205 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. En este video vamos a tratar el derecho de propiedad desde una perspectiva un poco más amplia, viendo cómo se enmarca el derecho de propiedad en el régimen institucional de nuestro sistema, ¿ya? De nuestro sistema peruano. Eh, la parte de reales o la parte más jurídico-civil del tema ya lo hemos cubierto en el video pasado. Ya si uno quisiera entender cómo funciona el derecho real de propiedad, bastaría con revisar el video pasado y con eso tendría todo lo necesario en cuanto a los atributos, los caracteres, la forma de defender el derecho de propiedad, etc. Sin embargo, claramente ustedes saben que en este curso queremos entender estos derechos, estos conceptos que estamos estudiando en lo jurídico en su contexto, ¿ya? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy día, ¿ya? Eso porque además el derecho de propiedad es quizás uno de los conceptos más cargados políticamente, ¿ya? Muchos debates filosóficos, sociales y políticos dan vueltas alrededor del derecho de propiedad, ¿ya? Muchas veces ahí no entran tanto los abogados suficientemente y yo creo que hay que tratar de vincular los conceptos jurídicos con otras ramas del derecho, ¿ya? Les voy a, por eso, hacer referencia a un par de conceptos o a un par de opiniones que, digamos, de algunas personas que no son abogados, pero que justamente hacen referencia a la importancia del derecho de propiedad en el contexto en el que estamos, en el contexto peruano, ¿ya? Uno de ellos es un artículo que hace poco salió en un diario de Hernando de Soto. Hernando de Soto es uno de los economistas, o quizás el economista principal de nuestro país, ¿no? Que es reconocido, digamos, a nivel mundial. Él, que es alguien que defiende mucho la necesidad de hacer claros los derechos de propiedad para de esa manera generar desarrollo económico, ¿no? A nivel local o a nivel nacional, ¿ya? Hace poco escribió un artículo justamente respecto del COVID, ¿ya? Y habla justamente de la importancia de los derechos de propiedad. Lo que dice explícitamente en ese artículo es: todas las normas necesarias ya existen, solo que no están organizadas en un cuerpo normativo uniforme sobre la propiedad, sino más bien diseminadas, como agujas ocultas entre tres pajares no convencionales de normas, las reglas que gobiernan la tenencia local, las que empoderan para bloquear y las que permiten formar capital, ¿ya? Como ven, y esto es parte de la filosofía que él tiene, y esto lo podríamos, tendríamos que tener un curso específico para eso. Este autor justamente considera que la solución para la gran mayoría de problemas en la sociedad son el tener claros los derechos de propiedad, ¿no? Y es parte de lo que él también propone como respuesta a la situación específica en la cual estamos con la cuarentena por el coronavirus, ¿ya? Entonces, para que vean solamente una muestra de lo central que es el derecho de propiedad en la concepción económica, filosófica de alguien como Hernando de Soto, ¿ya? Otro ejemplo, ya no de esa ala política, sino más bien de la ala completamente opuesta, es alguien que, digamos, escribió sobre esto a comienzos del siglo XX, José Carlos Mariátegui. También sabemos que él está más bien en las antípodas de Hernando de Soto en su concepción económica, en su concepción política, pero fíjense lo mismo que acabo de mostrar en cuanto a la centralidad del derecho de propiedad en su concepción política y económica. Dice Mariátegui en los 7 ensayos: el régimen de propiedad de la tierra determina el régimen político y administrativo de toda nación. El problema agrario, que la República no ha podido hasta ahora resolver, domina todos los problemas de la nuestra. Sobre una economía semifeudal no pueden prosperar ni funcionar instituciones democráticas y liberales. Otra vez, también otro ejemplo, en el que encuentra que el régimen de tenencia de la tierra, el régimen de propiedad, es central para lo que él considera como los problemas centrales de nuestro país o de nuestra nación, como por ejemplo el problema del indio, ¿no? El problema de identidad peruana, ¿ya? Otra vez, desde un ala completamente opuesta a De Soto, está en el centro la discusión sobre la propiedad, y es parte de eso y del movimiento indigenista, lo que es la base filosófica de algunas cosas que hemos leído en el curso, como por ejemplo el estudio, digamos, antropológico de la migración hacia Lima que hace Matos Mar en el siglo XX, ¿no? Pero que tiene como base justamente estas ideas que desde Mariátegui a comienzos del siglo XX se fueron desarrollando alrededor de la propiedad,
también en esa concepción política. Entonces, tenemos eso, digamos, en las manos, ¿no? Y eso es algo importante a considerar porque eso es lo que al final se va a traducir en determinadas normas y en determinadas instituciones jurídicas que nosotros ya hemos visto en el video pasado en cuanto a lo civil y que en este video vamos a ver un poco más en cuanto a lo constitucional, ¿ya? En particular, veamos un poco de cómo estas cuestiones se entienden, más allá de estas dos citas rápidas para que vean lo clave de la propiedad en el esquema de distintos autores. ¿Cuál es esa importancia que tiene la propiedad en esas concepciones? ¿Por qué? ¿De dónde es que viene eso? ¿Ya? En primer lugar, ustedes han tenido algo de materiales respecto de eso en esta semana. Una forma de entender el derecho de propiedad y su importancia es en base a su importancia económica o a la necesidad del derecho de propiedad como concepto para que las economías funcionen, ¿ya? Esto que tienen adelante es simplemente una caricatura respecto de justamente el problema del cual trata la tragedia de los comunes, que les he puesto como material de esta semana, que es el problema de sobreexplotación de los recursos, ¿ya? Cuando tenemos un bien cuya titularidad no ha sido asignada a una persona, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la caricatura, quizás los derechos de pesca o los bienes que uno puede encontrar en el mar, ¿no? Cuando no ha sido asignada a una persona la titularidad, hay el problema de sobreexplotación, porque todos, como no pierden nada al momento de explotar el bien, van a ir y tomar todo lo que puedan de ese bien, ¿no? Hasta que éste se acabe, ¿no? Hasta que éste se consuma, ¿no? Y el ejemplo típico del caso de la tragedia de comunes es el caso de los pastizales, ¿no? Que son bienes comunes a donde la gente lleva su ganado, ¿no? Y como nadie es propietario, todos explotan hasta que se pierde el pastizal, ¿no? La solución para eso, de acuerdo a esa concepción, es el asignar derechos de propiedad. Por ejemplo, que alguien ponga una cerca. Ya cuando alguien pone una cerca, ya cuando algo es de alguien en particular, esa persona se cuidará de hacer que su ganado coma de ese pastizal que es de su propiedad hasta cierto punto, ¿no? Conservando un ciclo en el que todavía pueda conservar el pastizal para determinados periodos futuros, ¿no? Esa lógica, que es la que sustenta el asignar derechos de propiedad privada, ¿no? Es la que está detrás de la existencia, digamos, desde el punto de vista económico, del derecho de propiedad, ¿no? Eso funciona perfectamente en muchos bienes, ¿no? Esa lógica es además la que hace que, por ejemplo, De Soto haya sido quien haya impulsado a través de cooperación internacional en los años 90 programas como COFOPRI en Perú, ¿no? Donde lo que se hace es asignarle un derecho de propiedad a la gente que estaba solamente poseyendo bienes en las ciudades peruanas, ¿ya? Digamos, el problema es que funcionan aquellos bienes que no tienen un valor que esté sujeto completamente a las externalidades. ¿Ya? Y ahí es donde viene usualmente la crítica a esto, ¿no? Eso, digamos, no vamos a entrar tanto en detalle, pero por ejemplo, si yo hablo de mi ropa o hablo de un celular, ¿no? Ahí tiene sentido que yo asigne titularidad privada, porque todo lo que pase con mi celular, todo el valor de mi celular va a depender de lo que yo haga sobre mi celular, ¿no? Eso no funciona tan bien en el caso de los inmuebles, porque los inmuebles, la propiedad inmobiliaria, no depende solamente de lo que hace un propietario. La propiedad inmobiliaria, una casa o un terreno, vale mucho en función a lo que está alrededor, ¿no? A lo que hay en cuanto a pistas, a lo que hay en cuanto a estaciones del metro, en cuanto a las características de las propiedades alrededor, ¿no? Y todo eso no depende del titular, ¿no? Todo eso depende de cuestiones que son lo que se llaman externalidades positivas o negativas a tu propiedad, ¿no? Entonces ahí un poco que se desfasa la lógica de la tragedia de los comunes, la lógica de las titularidades individuales que protege esta concepción. Entonces hay esa discusión respecto de ese punto, ¿no? Lo podemos discutir con ustedes en la videollamada esta semana, pero digamos, esto es un poco de la filosofía que está detrás, de la perspectiva un poco más individual, de la perspectiva defensora del derecho de propiedad que hay desde lo político, desde lo económico y hasta desde lo filosófico, ¿ya? Sin embargo, esa no es la única percepción respecto de la propiedad. Otra percepción de la propiedad es que la propiedad más bien es un instrumento que básicamente perpetúa las desigualdades, ¿ya? Eso es otra forma de entender el derecho de propiedad, que también tiene un contenido filosófico, político, ¿no? Pero que también hay que conocer.
¿no? Y es en esa línea donde vienen justamente propuestas como la que justamente en estos días se están discutiendo, como la ley de impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Que ha propuesto una bancada en el Congreso actual. La lógica detrás de esto, no sé si los congresistas hayan tenido esto en consideración o quizás ellos solo lo hayan hecho de manera populista, pero la lógica de quienes proponen esto de manera más académica es la siguiente, y digamos, sobre esto quizás ustedes ya hayan revisado autores en Estudios Generales Letras. El hecho es que cuando uno nace a la vida, ¿no? Uno nace en una determinada familia y es una cuestión básicamente casual el hecho de que uno nazca en una familia rica o en una familia pobre, en una familia con recursos o en una familia sin mayores oportunidades, ¿no? Entonces esa desigualdad que existe, digamos, intrínsecamente en el hecho de vivir en una familia de muchos recursos o de bajos recursos, ¿ya? Es lo que se perpetúa justamente con el derecho de propiedad, con la posibilidad que se otorga a los que tienen más recursos de poder utilizar esos recursos e incluso de poder heredarlos a las siguientes generaciones, ¿no? Generando que esa desigualdad se mantenga en el tiempo o hasta empeore, ¿no? Y con esa lógica justamente viene la necesidad, desde esta perspectiva, de tener impuestos al patrimonio, ¿no? Y que, digamos, pueden ser como los que ya existen, el impuesto al patrimonio predial, o como también el que se ha propuesto a las grandes fortunas, un impuesto a las grandes fortunas, o incluso en esa lógica viene el impuesto a las herencias, un poco para minorar esas desigualdades injustas que se pueden dar por el hecho de uno tener una cuestión completamente casual de haber nacido en una familia de este tipo o en una familia con estos recursos, ¿no? Entonces, esa cuestión, que es una cuestión filosófica, se encuentra detrás de propuestas que son más redistributivas en cuanto a impuestos, ¿no? Como les digo, no necesariamente han pensado en todo esto los congresistas que han presentado esta propuesta de ley, pero académicamente esa es la lógica detrás de los cuestionamientos de la propiedad como un instrumento conceptual, político, que perpetúa las desigualdades entre las personas. Entonces, esos son el tipo de discusiones que se encuentran alrededor del derecho de propiedad, ¿no? Que como ven, van mucho más allá de las cuestiones puramente jurídicas, ¿ya? Ahora lo que vamos a ver es cómo eso está reconocido en nuestro sistema constitucional y político peruano. Como saben, la constitución que nos rige actualmente es la Constitución de 1993, ¿ya? Esta constitución es, digamos, enteramente una reacción en los años 90 a esto, ¿no? A la época de complicación económica de los años 80, ¿no? A distintas reformas sociales y socialistas que se hicieron antes de los 80 durante el régimen militar también, ¿ya? Por ejemplo, acá tienen unas caricaturas respecto del hecho de que en el primer gobierno de Alan García se produjo la estatización de la banca, ¿no? Entonces, parte de la reacción a este momento fue justamente la Constitución de 1993, ¿ya? La Constitución de 1993 y en general las reformas económicas que hizo el gobierno de Fujimori, ¿ya? Lo que hicieron fue básicamente además por mandatos prácticamente del Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones internacionales, fue estabilizar la economía, ¿no? Hacer un ajustón económico, ¿no? Lo que llamaron el shock, ¿ya? Para hacer que la economía se ponga un poco más en manos de los particulares, un poco más confiando en el mercado, ¿no? Se privatizaron una serie de empresas estatales, ¿no? Y en general se liberalizó la economía, ¿ya? Eso, digamos, fue parte de lo que el régimen económico de los años 90 cambió en nuestro país, ¿no? Y eso traducido en las cuestiones jurídicas implicó una constitución como la del 93, cuyo régimen económico tenía como pilar fundamental el derecho de propiedad. Entonces ahí vamos a un poco más de la cuestión de cómo esto repercute en el derecho de propiedad. En la Constitución del 93, el artículo 70 que regula el derecho de propiedad comienza justamente por eso con esa frase: la propiedad es inviolable, ¿no? Es una referencia fuerte que se hace porque el derecho de propiedad, ¿no? La titularidad que alguien tiene respecto de todo su patrimonio, ¿no? Es un pilar clave del régimen económico que se incorpora en la Constitución del 93 y eso explica esa referencia fuerte que se hace a la inviolabilidad del derecho de propiedad, ¿no? Además, en ese artículo 70 de la Constitución se dice que el derecho de propiedad se ejerce en armonía con el bien común, ¿ya?
esa referencia al bien común hace referencia a que si bien el derecho de propiedad es un derecho limitado y lo es todavía en el régimen económico actual, ¿no? Está limitado siempre que esas limitaciones se sustenten en algo que es de bien común, ¿no? En algo que importa a toda la sociedad, ¿no? A diferencia de la referencia en constituciones anteriores, donde se hacía referencia al interés social, ¿no? Ahí se entendía que la propiedad podía ser limitada por el bienestar de un grupo determinado, ¿no? No necesariamente por el bien común de todas las personas en la sociedad, ¿no? Entonces ese interés de un grupo determinado podía ser el de un asentamiento humano o el de las cooperativas agrarias, ¿no? Entonces eso es algo que se cambia justamente en ese régimen económico nuevo que tiene la Constitución del 93, ¿ya? Eso hace que, aun cuando nuestro Código Civil, que viene de 1984 y que tiene algunas normas que se encuentran, se dice, en base a ese régimen constitucional y económico previo, ¿ya? Se dice que estas normas deben reinterpretarse ahora en función a la Constitución del 93, en particular el 923 del Código Civil, ¿no? Que es el que dijimos que tiene la definición del derecho real de propiedad, ¿no? Además de hablar del usar, disfrutar, disponer y reivindicar, también dice que la propiedad se ejerce en armonía con el interés social, ¿ya? Recogiendo la fórmula que venía de la Constitución del 79, ¿ya? Ahora que tenemos la Constitución del 93, se dice que eso se debe reinterpretar y entender que ahora esa limitación o ese parámetro en base al cual se debe ejercer el derecho de propiedad ya no es el interés social, sino es el bien común, ¿ya? Justamente en esa línea de modificación es que recientemente en la Comisión de Modificación del Código Civil se ha propuesto cambiar justamente ese término de interés social por bien común en el artículo 923 del Código Civil, ¿ya? Lo que se han olvidado es que ese término de interés social también se encuentra en el artículo 925 y ese no han propuesto ninguna modificación. También en el artículo 925 del Código Civil se dice que el derecho de propiedad está limitado, ¿no? Y está limitado por cuestiones que se puedan imponer a la propiedad por razones de interés público y también se dice de interés social, ¿no? Y eso todavía se encuentra en el Código Civil. Entonces hay esa discusión, ¿no? Que yo creo que está todavía abierta de si es que ese interés social, en las partes en donde se ha mencionado en el Código Civil, se debe reemplazar por la idea del bien común, ¿no? Quizás eso sería lo que concluiríamos si es que solo miráramos la Constitución. Sin embargo, en tratados y convenciones que el Estado peruano ha suscrito, sí se hace referencia al interés social, ¿no? Entonces, el interés social ya ahora ha desaparecido o no de nuestra regulación civil, eso es materia de la discusión. Sin embargo, como ven, hay esa perspectiva, digamos, más liberal del derecho de propiedad, que es la que hace referencia a los grandes progresos económicos que Perú ha tenido sorprendentemente desde los años 90 hasta el día de hoy, ¿ya? Que quizás para algunos es lo que sustenta la estabilidad macroeconómica que actualmente tiene el Perú como para poder prestarse dinero actualmente para afrontar una situación como, por ejemplo, la del COVID, ¿no? Entonces, esa es una perspectiva, ¿no? Que incorpora el derecho de propiedad como un pilar de ese sistema económico, ¿ya? Sin embargo, eso de nuevo está siempre sujeto a cuestionamiento, a debate, ¿ya? Un primer tema para justamente meter a este debate es el hecho de que, si bien la perspectiva individual de la propiedad, que es la que reconoce el artículo 70 de la Constitución, que es la que recoge la idea de Soto de la importancia de la propiedad individual, que es la que recoge además la idea económica de la tragedia de los comunes y la necesidad de derechos de propiedad individual, se mediatiza un poco porque también en la Constitución misma, ¿no? En la Constitución del 93, en el artículo 88, se recoge también la idea de que la propiedad puede organizarse de otras maneras, ¿no? Ahí se dice que la Constitución garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra en forma privada o en forma comunal o en cualquier otra forma asociativa. Entonces, la propia Constitución actual, ¿no? Si bien esto quizás por ubicación parece estar refiriéndose más que todo a la propiedad agraria, ¿ya? Sí reconoce la Constitución la posibilidad de modalidades colectivas de la propiedad. Eso es parte de las discusiones, eso es parte de la evolución respecto al derecho de propiedad, porque así como Mariátegui se refería al problema de la tierra a comienzos del siglo XX, hoy día el gran problema de la tierra ya no es rural, es urbano, ¿no? Ahora el Perú es 80% se dice urbano, entonces la discusión sobre la propiedad ahora se encuentra respecto de la propiedad urbana, ¿no? Entonces, si la propiedad urbana debe ser individual
o puede ser colectiva, ¿no? Hay espacios como para esa discusión justamente por artículos como el artículo 88 de la Constitución actual, ¿no? Un segundo tema alrededor de esto, para meterlo a la discusión que quisiera que tengamos con ustedes, es el tema de la función social de la propiedad, ¿no? Si bien la propiedad está muy protegida, solamente limitada en base al bien común, el Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 2004 que se refería a las regalías mineras, incluyó, y lo tienen ustedes como material de esta semana, la consideración de que la propiedad no es absoluta, sino que debe ejercerse en función a su función social, ¿no? Hay una función social de la propiedad que hace que, entre otras cosas, por ejemplo, se pueda limitar la posibilidad de explotar un yacimiento minero, ¿no? Con una regalía que se tiene que pagar al Estado, ¿no? Eso fue de lo que se discutió ahí, pero eso además abrió la posibilidad de que el derecho de propiedad se entienda limitado, no se entienda absoluto, sino se entienda que puede tener una función social que tiene que cumplir en la sociedad, que tiene que cumplir en el sistema económico y constitucional, ¿no? Entonces, eso es algo que ya ha reconocido el Tribunal Constitucional. ¿A dónde se aplica esta función social? Está justamente eso es parte de la materia de discusión, ¿ya? Y un último ejemplo es el tema del derecho a la vivienda, ya que justamente actualmente en la situación que estamos con el COVID, se ha visto que la vivienda ya no es solamente un bien transable en el mercado como un celular o como un libro. La vivienda, muchos han dicho, Alejandro Aravena, por ejemplo, ha dicho, la vivienda es la única vacuna que hasta el momento conocemos para el COVID, ¿no? El estar en aislamiento social, ¿no? Es lo único que por el momento tenemos en Perú para poder evitar ser contagiados, ¿ya? Entonces, el hecho de que la vivienda sea tan crítica para el bienestar de las personas hace que muchos digan, la vivienda no debería ser un bien transable en el mercado de manera libre, sino debería haber algún derecho que reconozca el Estado para que las personas tengan una vivienda en donde estar, porque de eso dependen una serie de otros derechos como la salud, como hasta la vida, ¿no? Entonces, hay tendencias de ese tipo y, en efecto, la Constitución, si bien no reconoce la vivienda de manera explícita, el Tribunal Constitucional sí lo ha reconocido como un derecho en base a justamente también tratados internacionales, ¿ya? Entonces, esto es parte de ese gran debate que existe entre la propiedad privada y la necesidad de que este sea un bien transable en el mercado, y una perspectiva un poco más social que incorpora la función social de la propiedad, mecanismos colectivos de tenencia de la propiedad, e incluso derecho de la vivienda, que es una prestación social que a veces se espera del Estado. ¿Ya? Es todo eso parte de las distintas, de los distintos debates políticos tan cargados que existen alrededor de propiedad, pero que yo los invito a discutir en la videollamada, pero a estudiar siempre y tener en cuenta al momento de estudiar la perspectiva más jurídica del derecho de propiedad. Entonces eso lo dejamos ahí. En el siguiente video entramos al tema de expropiación, así que nos vemos en el siguiente video. Adiós.